Seguimos aquí en Tecnopol y ahora, como les señalé, pues quiero comentarles sobre un impuesto de un 8%, un impuesto que le denominan contribución temporal para personas jurídicas con ingresos extraordinarios para la pandemia. Y ese impuesto que quieren establecer es sobre los supuestos beneficios extraordinarios que algunos negocios registraron durante la pandemia porque pudieron trabajar. Lo que no toman en consideración es que muchas veces esos negocios estaban abiertos pero no estaban generando beneficios. ¿Por qué? Porque primero tuvieron que enfrentar unos costos mayores para poder operar. Tenían que tener un nivel de personal que tenía que trabajar de una forma muchísimo más protegida, con muchísimo mayor seguridad, haciendo adecuaciones importantes a su lugar para poder recibir el personal, los clientes, etcétera. Entonces, ese tipo de operaciones no necesariamente registró ese nivel de beneficio extraordinario. Solamente pensar que hubo beneficio extraordinario en algún tipo de negocio en medio de una economía que la mayoría de los sectores está decreciendo y que algunos, como el sector turismo, por ejemplo, menos 60%, todo lo que está vinculado con eso está muy golpeado, y sectores como el comercio, que todavía están cayendo de una forma significativa, sectores como construcción, que sigue cayendo todavía. Cuando usted coloca y dice, bueno, vamos a ver cuál es el que registró un aumento de sus beneficios a niveles extraordinarios, vamos a tomar algunos supermercados o algunas cadenas de farmacias o algunos centros clínicos, de laboratorios clínicos. Usted dice, ¿y realmente tuvieron un beneficio extraordinario? ¿Usted cree que la gente en realidad estaba boyante como para salir a consumir muchísimo? ¿O lo único que la gente estaba saliendo era a consumir lo mínimo posible para tener un inventario determinado en su casa, pero no era para poder decirse que ese negocio estaba sumamente boyante? Que usted viera una fila larga fuera del negocio, ¿significa que realmente eran extraordinarias las ventas? ¿O era que había pocas personas dentro para poder protegerlas de que no se enfermara del COVID? ¿No será eso? Entonces, pensar en que esto genera unos beneficios extraordinarios realmente me parece como que están un poquito desconectados con la realidad. Me parece que ese artículo que se incluyó ahí, que se le llama contribución, y voy a explicar por qué, pero en realidad es un impuesto, en realidad ese no debió de haberse establecido. Es como cuando tú te desconectas de la realidad y tú lo colocas en forma de un impuesto. Una economía decreciendo un 8%, no creo que haya ningún tipo de actividad con beneficios extraordinarios. Entonces, eso es algo que para mí es una mala decisión. Ahora bien, fíjense que la ley de presupuesto, la ley 423-06 orgánica del presupuesto general del Estado, en su artículo 37, indica lo siguiente: que no se podrán crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos en la ley de presupuesto. Entonces, fíjense que por eso aquí se habla de contribución, o en algún momento no pueden decir más y se habla de propiamente un impuesto y se quiere decir, no, pero que solamente es transitorio y que solamente es el año. No, ellos lo saben que es ilegal. Ellos lo saben que es ilegal. A mí me hubiese gustado que este presupuesto, antes de que lo mandaran al Congreso, fuera donde el consultor jurídico, que me dicen que es buen abogado, y que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo pudiera ver esto y de esa manera entonces él decirle, mira, tal como está escrito esto, es mejor mandarlo de una forma, en una ley aparte. O sea, porque pudieron haber perfectamente haber preparado su presupuesto y al mismo tiempo haber mandado la ley, una ley de reforma o mini reforma, como ustedes quieran llamarle, una reforma tributaria, que la manden la reforma tributaria. Era mejor, porque tal como está en la parte que, digamos, bordea la ilegalidad. Entonces, por algunas figuras impositivas, quizá algunas no, pero otras sí lo bordea esa ilegalidad. Entonces, me hubiese gustado que se
se le llevara, se le enviara al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que vuelvo y señalo, me informo que es buen abogado. Ahí él hubiese verificado que no se puede pues tomar medidas que modifiquen el Código de Trabajo, aunque sea transitoriamente, no lo puede modificar. No, con esto no lo puede modificar. O sea, es un debate legal que yo voy a dejar sobre la mesa para que los abogados, los expertos, pues lo debatan. Mientras tanto, yo recomendaría que vayan a la oficina del consultor jurídico. Eso por una parte. Otro punto importante es lo siguiente. Miren, aquí fíjense que se está hablando de que se va a ejecutar estas medidas como el 1% sobre los activos financieros, el 3% sobre el uso de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito en dólares, el 27% de impuestos sobre la renta a personas físicas que le va a recaer sobre el salario de Navidad, y también el 18% sobre los pagos que usted realiza de los servicios digitales. Clase media, fundamentalmente. Ahora, la pregunta es, cuando usted analiza lo que fue la campaña, se da cuenta de que se argumentó de que había 189 mil millones de pesos por concepto de corrupción que se podía ahorrar el Estado. 189 mil millones de pesos. Eso significa que el gobierno pudiera ahorrarse 15 mil millones de pesos al mes. 15 mil millones de pesos al mes. En consecuencia, lo ideal es que antes de pensar en esta reforma tributaria, el gobierno debió de haber comenzado ya a demostrar cómo la reducción de la corrupción le permite ahorrarse esos 15 mil millones de pesos. Ya el gobierno tiene alrededor, bueno, casi 2 meses, casi 2 meses tiene. En esos 2 meses pudo haberse ahorrado 30 mil millones de pesos. Entonces, él tiene que enseñarlo. ¿Por qué? Porque ya la corrupción debió haber estado desmontada. ¿Por qué? Porque ya llegaron ellos nuevos, ya tienen la capacidad de identificar, mira, ahí eso era corrupción, por lo tanto ese es un ahorro que yo tengo, y ese es un ahorro que cuando yo sumo todo me da 15 mil millones de pesos al mes, que es lo que se había establecido, 189 mil millones de pesos. Es decir, mi recomendación, como el presidente ahora señaló que esto lo van a consensuar, lo primero vamos a consensuar lo siguiente, presidente. Lo primero que vamos a hacer es consensuar lo siguiente. Usted dijo, o su equipo económico dijo, de 100, porque yo nunca lo oí a usted diciendo eso, tengo que decirlo, yo nunca lo oí, pero su equipo económico dijo, alguno de ellos, que había 189 mil millones de pesos de corrupción. Bueno, yo a usted le digo, tráeme los 15 mil millones de pesos. ¿Dónde están esos 15 mil millones de pesos mensuales que tú dices que se podían haber ahorrado? Entonces, tráemelo. Porque antes de usted hablar de que vamos a consensuar reforma tributaria, vamos a presentar la reducción de los egresos que estaba llevándose a cabo por concepto de corrupción. Primerito que vamos a hacer, vamos a llevar a cabo una reducción significativa de lo que son los egresos por concepto de corrupción, para que de esa forma esos 189 mil millones de pesos se puedan recaudar. Para que tenga una idea, 189 mil millones de pesos es mayor que ese 3% del déficit que usted dice que va a tener este año. El déficit de ese 3% es equivalente a alrededor de 145 mil millones de pesos. 145 mil millones de pesos es ese déficit del 3% que usted va a tener para el año que viene, presidente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como hay 189 mil millones de pesos por concepto de corrupción que se pueden ahorrar, entonces ese déficit lo vamos a cubrir con los 189 mil millones de pesos, y sobra un dinerito. Sobra un dinerito, sí, sobra un dinero, sobran 44 mil millones de pesos. Esos 44 mil millones de pesos también lo vamos a utilizar. Es decir, que no hay que hacer reforma tributaria, no hay que hacer reforma tributaria si se logra enfrentar la corrupción como usted había prometido. Si se logra enfrentar la corrupción, porque eso es lo fundamental. Mire, usted mismo dijo que para poder pasar alguna reforma tributaria, lo primero que hay que hacer es demostrar que se va a gastar bien. Gastar bien significa eliminar la corrupción. Entonces vamos a eliminar la corrupción, todo ese sobregasto que hay de 189 mil millones de pesos, eliminarlo en su totalidad. Si se elimina en su totalidad, eso significa que nos ahorramos 189 mil millones de pesos y el déficit de 145 mil desaparece. Eso es lo primero. Entonces, con eso ya hay esta reforma tributaria, no se necesita esta reforma tributaria.
ya no se va a necesitar establecer ese 1% sobre los activos financieros, ni el 3% sobre el uso de tarjeta de crédito y débito, ni el gravar el salario de Navidad, ni establecer un 18% a los servicios digitales. Léase un periodiquito que usted se suscriba o una revistica que usted se suscriba. Todo eso estaría grabado con un 18%. Si usted lo pagó, va a pagar el 18% y el 3% adicional, que es el del pago con la tarjeta. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante. El otro punto que yo quiero hablarles es sobre el impacto que va a tener la recesión económica sobre la calidad de la cartera de la banca. Y eso es un punto importante. Mire, se ha señalado, y usted ve que ese 1% que se quiere establecer es para, supuestamente, ir a la banca y decirle, mira, págame más impuestos. Obviamente la banca lo que va a hacer es trasladárselo a los clientes, como ya le expliqué en el primer segmento. De tal manera que eso es algo negativo. Pero ustedes piensan que efectivamente tienen un beneficio, que también se puede decir que es un beneficio extraordinario los bancos, por esta coyuntura de que el Banco Central le ha facilitado recursos para que se puedan prestar. Y ahí se ha ganado un margen los bancos comerciales. Y los bancos en términos generales, el sistema financiero, se ha ganado un dinero. Ahora, yo le recomendaría mejor que ante la expectativa de lo que pudiera suceder en enero con un deterioro de la calidad de la cartera, cuando usted saque fase, cuando usted desconecte fase de la economía, usted desconecta fase, habrá una cantidad importante de empresas que va a quebrar. O sea, usted desconectando fase, una cantidad importante de empresas quiebra. Entonces, tenga eso en cuenta. No sé si ya se lo han dicho. Tan pronto desconecte fase, una cantidad importante de personas va a estar despedida. Una parte importante de empresas va a quebrar. Y eso significa que esas empresas que tenían una deuda en el banco o esas personas que tienen una deuda en el banco entrarán en morosidad. No es verdad que van a poder pagar. El banco, en consecuencia, necesita aumentar sus provisiones. Entonces, yo les recomendaría, y este es un mensaje para el buen amigo Alejandro Fernández W, que es el superintendente de banco, que se siente con la banca y que trate de acordar un aumento de su nivel de provisiones. Es decir, que se consolide todavía más la banca en términos de su posición patrimonial, que se fortalezca más, que todo beneficio, que no distribuya dividendos, que se olvide de distribuir dividendos, que tome ese dinero y que lo capitalice y que provisione más. ¿Por qué? Porque el año que viene puede pasar algunas cosas que no sean positivas, que sea algo que pueda perjudicar a la banca. Y entonces, por eso, en vez de pensar en un impuesto como este sobre la banca del 1% sobre los activos financieros netos que perjudique a los consumidores y que perjudique, por lo tanto, la capacidad de hacer negocios con la banca, de poder estar al día y todo eso, ante la posibilidad de que al desconectar fase aumenten las quiebras y aumente el desempleo y se perjudique la calidad de la cartera de la banca, ante esa situación que puede venir, que puede darse a ese evento, entonces mi recomendación es que se siente con los bancos y que le convenza para que los beneficios que pudo haber obtenido en este periodo, en vez de distribuirlo en forma de dividendo, los capitalice. Los capitalice. Ese sería el mensaje con relación a la banca. Fortalecer la capacidad de la banca de poder enfrentar situaciones de incertidumbre para el año que viene. Oigan bien, se lo estoy señalando acá en Tecnopol, como un mensaje, como si fuera un memo. Mire, presidente, le estoy mandando un memo. Apunte. El año que viene usted puede enfrentar una situación de deterioro de la calidad de la cartera de la banca. Para evitar ese deterioro, tienda a fortalecer su posición patrimonial. Evite que estén descalzados con relación a lo que puede ser el deterioro de la banca. Y eso significa aumentar las provisiones. Este es el momento oportuno de hacerlo. Este es el momento de que se le dé la oportunidad a la banca de fortalecer su posición patrimonial para enfrentar eso que pudiera suceder. Esa sería mi recomendación con relación a esto del, digamos, sistema bancario, porque hay que evitar cualquier situación que pueda ser negativa con miembros, entes, entidades del sistema bancario nacional. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.